Hola, hola. Seguimos en nuestra lectura bíblica y estuvimos viendo el día de ayer de que el pueblo quería un rey. Eran ya muchas las veces en las que Samuel les había advertido lo que podía pasar si se establecía un rey, pero aún así ellos siguieron pidiendo que querían un rey, que querían ser como las otras naciones, de que ellos querían un rey que los acompañara al frente de la batalla. El capítulo terminó con Samuel despidiendo a los principales líderes de cada tribu porque ya el Señor les había concedido que se estableciera un rey. Por eso es que en 1 Samuel capítulo 9 se nos presenta un nuevo personaje. Justamente se nos habla de que en la tribu de Benjamín se encontraba Saúl, un hombre alto, un hombre atractivo, que había salido a buscar junto con su siervo, junto con su criado, habían salido a buscar las burras perdidas de su padre. Fueron, las buscaron por los lugares más cercanos, después se fueron alejando más, y tanto se alejaron buscando a esas burras que se les acabó los suministros que tenían de comida. Y entonces ellos dijeron, bueno, creo que es tiempo de que regresemos a la casa, pero ahí se percataron de que en realidad estaban cerca de la casa del vidente. Y ahí se nos hace una aclaración muy interesante de que en esa época el vidente era lo que ahora se llama profeta. Y esos son el tipo de detalles a los que nos tenemos que fijar para darnos cuenta de que los libros de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se escribieron mucho tiempo después de cuando sucedieron los hechos que se narran. Es decir, primero hubo un hecho fundante, un hecho que quedó en la memoria del pueblo y que ese hecho fue contado oralmente de generación en generación hasta que en algún momento dado en el futuro se puso por escrito. Así es que primero se dio el hecho, luego se dio la transmisión de ese hecho de forma oral, generación por generación, hasta que se puso por escrito. Y ahí se nos da un bonito ejemplo de cómo es que se da ese proceso de redacción bíblica. Entonces, para nosotros es el profeta, pero la Biblia hace la aclaración y dicen, bueno, sí, en la actualidad le llamamos profeta, pero en esa época se le decía el vidente. ¿Ok? Cierro paréntesis. Eh, Ellos entonces decidieron ir a buscar a este varón de Dios, a este vidente, a este profeta que era Samuel, porque él tenía la fama de que Dios le hablaba y que a lo mejor si le consultaban a él les podía decir por dónde ir a buscar las burras o si mejor era regresar directamente a la casa. Saúl entonces fue y a buscar entre la gente del pueblo que les diera alguna referencia de dónde podían encontrar a Samuel y le dijeron hacia dónde dirigirse. Al llegar ahí se encontró a las puertas de la entrada del pueblo, justamente Saúl se encontró con Samuel. Ya Samuel el día antes había recibido la confirmación por parte de Dios de que él se iba a encontrar con un hombre de Benjamín y a ese hombre es el que debía ungir como gobernante para Israel para que lo libre del poder de los enemigos. Samuel le pide a Saúl que se quede con él ese día, que lo acompañe a comer, que lo acompañe en ese tiempo con el pueblo y que no se preocupe por las burras de su padre porque ya hacía 3 días que las burras habían aparecido y que ya el padre las había recuperado. Entonces de que no se preocupara por eso, de que habían otros problemas más importantes que atender. Así de esta forma, entonces Saúl junto con su criado se quedan a pasar la noche junto con Samuel y al día siguiente, ya cuando se estaban despidiendo, Samuel le pidió a Saúl que se quedaran a solas para darle un mensaje de parte de Dios. En 1 Samuel capítulo 10, justo ahí cuando están solos, Samuel en vez de comunicarle el mensaje, lo que hizo fue derramar sobre la cabeza de Saúl todo un frasco de aceite y le dijo, Dios te está ungiendo como gobernante sobre Israel.
Qué mensaje, ¿no? ¿Se imagina? Uno recibir semejante invocación. Y realmente es muy bonito lo que después la Biblia nos va a mostrar en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento se nos presenta que bajo este nuevo pacto que Dios ha establecido a través de Jesús con todos aquellos que han sido perdonados y anexados como hijos de Dios por medio del perdón en Jesús, dice que Dios nos ha hecho a todos nosotros reyes y sacerdotes y que nos ha ungido con el Espíritu Santo. Entonces es muy significativo de que aquí se unge a Saúl con este aceite, un aceite posiblemente hecho de oliva mezclado con olores, es decir, con especies que dan perfume, pero en el Nuevo Testamento la unción a su pueblo, que es un pueblo de reyes y sacerdotes, es no con un aceite real, sino con la presencia del Espíritu Santo. Y eso es algo que nos debe a todos nosotros llamar la atención. Uy, qué bonito, cómo Dios llamó a Saúl para que le sirviera como rey. Bueno, en realidad el Señor nos llama a todos nosotros, a su pueblo, al pueblo del nuevo pacto, a que le sirvamos también a Él como reyes y sacerdotes. Cierro ese otro paréntesis, volvamos con la historia de Saúl y de Samuel. Samuel entonces unge a Saúl y le dice: es Dios el que ahora te ha ungido como gobernante, y para que tengas una señal de confirmación de la palabra de Dios, Samuel le comenzó a decir a Saúl las cosas que le iban a pasar cuando volviera a regresar a la casa de su padre. Todas las señales se cumplen, y la última de estas señales de prueba para Saúl era que el Espíritu de Dios iba a venir sobre él y que lo iba a hacer profetizar junto con los demás profetas en el pueblo. En aquella época, esta mención de profetizar tenía que ver con proclamar mensajes hacia Dios y hacia el pueblo de parte de Dios. No se refiere profetizar aquí de ninguna forma a predecir el futuro. En la Biblia, profetizar pocas veces tienen que ver con predecir el futuro. Sí pasó en algunas ocasiones, pero la gran mayoría de veces tiene que ver con traer un mensaje de Dios para el pueblo o proclamar las maravillas de Dios, que es algo más cercano a lo que en el Nuevo Testamento llamaríamos como la predicación y la enseñanza. Saúl entonces no solamente iba a ser el rey que Dios había ungido, sino que también iba a tener esa experiencia de recibir el Espíritu de Dios y de profetizar. Samuel entonces convocó al pueblo en Mizpah y les recordó que fueron ellos los que habían despreciado al Señor por querer a un rey. Entonces Samuel pidió una representación de todas las tribus y puso sobre todos ellos una señal de suerte, y esa señal de suerte cayó sobre la tribu de Benjamín, y dentro de la tribu de Benjamín terminó cayendo sobre la casa de Cis o de Quis, dependiendo la traducción, que es el padre de Saúl. Al principio Saúl no aparecía y vieron que estaba escondido entre el equipaje, y entonces lo llamaron y se dieron cuenta que era Saúl, aquel hombre alto, más grande que todos. Y Samuel gritó: ese es el rey que Dios ha establecido delante del pueblo. La gente lo aclamó, la gente lo vitoró, y después todos volvieron a sus casas. Esta es la segunda confirmación que Saúl está recibiendo. La primera fue cuando fue ungido por Saúl. Saúl fue ungido por Samuel, pero eso fue en privado. Ahora Samuel presenta a Saúl como rey en público y la gente lo aclama. En 1 Samuel capítulo 11 se nos cuenta que los amonitas sitiaron la zona de Galaad. Recordemos que Galaad estaba al lado este del Jordán. Entonces los de Galaad mandaron un mensaje de ayuda, mandaron un SOS, un 911, que alguien del resto del pueblo de Israel los ayudara. Pero el pueblo, cuando escucharon el mensaje, fueron temerosos por la amenaza de los amonitas. Pero entonces Saúl escuchó eso y dijo: no,
no hay que sentir miedo, vamos a ir a luchar contra ellos. Y Saúl logró convocar a soldados de todas las tribus y fueron y atacaron a los amonitas hasta vencerlos. Por la alegría del pueblo al obtener la victoria con el liderazgo de Saúl, recuerdan que ellos querían un rey que fuera delante de ellos en primera fila en las batallas. Bueno, ya aquí pasó. Saúl los defendió de los amonitas y entonces el pueblo estaba sumamente contento y se convocó a una asamblea en Gilgal donde Saúl ahora sí fue confirmado por Samuel como el rey sobre Israel. Entonces vemos que hay tres etapas en que Saúl es confirmado como rey. La primera fue la etapa privada, donde en Ramá Samuel lo unge. Luego hubo una proclamación, por así podríamos decirlo, oficial o formal, pero ahora sí el pueblo tuvo una aceptación después de que él los guió en la lucha contra los amonitas. Después, en 1 Samuel capítulo 12, como ya el pueblo había aceptado y proclamado a su rey, entonces Samuel dio un discurso de despedida. Y ahí donde el pueblo estaba congregado, Samuel les comenzó a decir, bueno, ustedes querían un rey, ya lo tienen. Y ahora yo ya no seguiré siendo juez sobre el pueblo, dijo Samuel. Samuel aprovechó en este discurso de despedida para llamar a cuentas al pueblo y para que él pueda ser acusado si alguien tiene algún tipo de queja sobre él o prueba de que él se haya aprovechado de alguien o haya recibido sobornos o haya oprimido a alguien. Pero el pueblo respaldó el ministerio de Samuel y no lo declaró culpable de ninguna falta. Entonces Samuel le dijo al pueblo que él sí tenía una advertencia, él sí tenía una querella, él sí tenía una acusación contra ellos. Ellos habían pedido un rey que los gobernara en la tierra, pero recuerden, Yahvé sigue siendo el rey sobre todos. Y si ellos se apartan del pacto para servir a otros dioses, entonces la mano de Dios estará sobre ellos e incluso llegarían a perder la tierra. Entonces esto es sumamente importante porque aquí inicia el ciclo de la monarquía sobre el pueblo de Israel. Pero ahora tanto ellos como también el rey deben mantenerse fieles a Dios. Eso no se cambia, eso no se sustituye. Aunque ahora Israel tiene una nueva estructura de gobierno, la lealtad a Dios es primero sobre cualquier estructura de gobierno humano. Samuel asume entonces aquí un papel similar al que tuvo Moisés cuando le dijo al pueblo hay dos caminos delante de ti, la vida o la muerte. Ahora también Samuel les dice hay dos caminos, ser fieles al rey humano, al rey del gobierno de la monarquía, o serle fiel al verdadero rey de los cielos, el rey que es el Dios Todopoderoso. El pasaje termina con una señal de confirmación de esa palabra de Samuel. Aunque estaba en época de cosecha, donde no hay lluvia, Samuel le pide a Dios que abra los cielos con truenos y lluvia, y así pasó. Entonces el pueblo tuvo temor, pero Samuel les dijo que no se preocuparan, que se mantuvieran fieles a Dios, sirviéndole de todo corazón, y que él por su parte iba a continuar enseñándoles el camino bueno y recto. Qué versículo más bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir mañana con esta historia de Saúl y vamos a ver si se mantuvo fiel a Dios o si su reino más bien va a ser un reino de corta duración. Pero bueno, eso lo veremos mañana.